Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eliu Misael Pérez Mendoza. Hoy voy a hablar de lo que es un transistor PNP. Esta es una pieza formada por semiconductores, materiales que se comportan como conductores y otras veces como aislantes. Fueron construidos para reemplazar las válvulas termoiónicas y también se volvieron el componente estrella de la eléctrica. Tal es así que están presentes como en todos los aparatos de nuestra vida cotidiana, como lo es el celular, una computadora, etcétera. También los transistores tienen eh, tres terminales, como lo es el emisor, la base y el colector. Eso también tiene dos funciones. Dejan pasar o cortar señales eléctricas a partir de una pequeña señal de mando, actuando así como un interruptor, y dos, amplificador de señales. Este recibe una señal pequeña y la convierte en una grande. ¿Cómo es que funciona el transistor PNP? Puede tener estados posibles de trabajo de un circuito. Uno es la activa, cuando deja pasar más o menos corriente pudiendo ser variable. También dos es en corte, cuando no deja pasar nada de corriente. Y tres en saturación, cuando deja pasar absolutamente toda la corriente. Podemos poner un ejemplo con una llave de agua, que aquí se puede ver, y que el agua es la corriente. Entonces, hice un pequeño esquema que es en corte, donde se puede ver que casi no hay una presión de agua en B. La válvula permanece cerrada, ya que no se le entrega la suficiente fuerza para abrirla, y esto genera que no pase el agua desde E hasta C. En, en activa es que la presión de agua por la base B, por lo tanto la válvula se abrirá en la función de la presión, por lo tanto la válvula se abrirá en esta función de la presión, que le llegue comenzando con pasando por agua, ¿ok? Y en saturación llega suficiente presión para que por B, tanto es la presión que se abrirá totalmente B, bueno, la válvula, y esto genera que toda el agua fluya sin ningún problema desde E hasta C. Este es un ejemplo de transistor representado a la corriente como agua, la presión como tensión y el transistor como la llave de agua. Gracias. Mi nombre es Julio César Osorio López y a continuación les explicaré el funcionamiento de un transistor PNP como conmutador o interruptor electrónico. Aquí tenemos un circuito eléctrico funcional a 5 volts, en donde el positivo irá hacia el emisor de nuestro transistor, la base está conectada hacia una resistencia de 10 kΩ y el colector está conectado hacia el ánodo de nuestro diodo LED y el cátodo de LED va hacia una resistencia de 220 ohms, la cual la conectaremos hacia el negativo. En este circuito encontramos que si polarizamos positivamente la base del transistor, provocará que el transistor esté en la región de corte, es decir, que el transistor se comportará como si el colector y el emisor estuvieran desconectados o como si tuviéramos un circuito abierto. Es por ello que el LED no enciende. Ahora bien, si yo conecto la base del transistor directamente a tierra o hacia 0 volts, se polarizará la base y conmuta la región de saturación, en donde el colector y el emisor se comportan como si estuvieran conectados por un diodo de pequeña tensión, y es ahí donde una corriente positiva fluirá del emisor al colector, llegando al ánodo de nuestro diodo LED y así encendiéndolo. Es por ello que dentro de este circuito empleamos de forma conjunta los modos de corte y saturación para formar un interruptor controlado eléctricamente para encender o apagar nuestra carga, obteniendo un efecto similar al de un interruptor físico. Es por ello que se concluye que si el transistor PNP es alimentado con un suministro de 5 volts, se requiere una señal de 5 volts para apagar el transistor PNP y una señal de 0 volts para encender el transistor. Muy buenas tardes, mi nombre es Alexis Quijada Nopal y en esta ocasión les hablaré acerca del funcionamiento de un transistor PNP, por lo cual elaboraré un circuito eléctrico. Para este probador de transistor PNP, los materiales a utilizar son un protoboard, una resistencia de 220 ohms, una resistencia de 6.8 kΩ, un switch, un transistor PNP 2N3906, dos LED, una batería de 9 voltios, un cable de red y dos caimanes. Ahora bien, lo que haremos es plasmar este circuito en nuestro protoboard y lo haremos de la siguiente manera.
Lo que tenemos aquí es un transistor, el cual está primeramente conectado por el emisor que se conecta hacia la parte positiva de nuestra batería. Posteriormente está conectado a una base, y esta base que a su vez se conecta a un LED de color verde que se conecta a un switch y a una resistencia de 6.8 kOhms que a su vez se conectan a la parte negativa de la batería. Y finalmente tenemos el colector, el cual es la tercera patita y se conecta a un LED que a su vez se conecta a una resistencia de 220 ohms y finalmente a la parte negativa de la batería. Lo que sucede aquí es de que cuando nosotros hacemos fluir una cierta cantidad de energía en el emisor, hace que la base regule o aumente la intensidad de la corriente hacia el colector. En este caso, lo que hace esta base es aumentar la corriente hacia el colector, y es por ello que cuando encendemos el LED de color verde tiene muy baja potencia de iluminación, y el LED de color rojo tiene muy alta potencia de iluminación. Y es lo que concluimos con esta práctica.